Esta noche en El Mensajero Solitario. ¿Qué ocurrió durante la reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil? ¿Quiénes estuvieron financiando las independencias latinoamericanas? ¿Por qué San Martín decidió exiliarse a Europa? ¿Cuál fue el peligro que corría el general en América? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista exclusiva con el espíritu del libertador José de San Martín para toda Latinoamérica. Prepárate porque necesitarás 40 minutos para explorar una versión desconocida de las independencias latinoamericanas, porque quizás nunca será importante el nombre del país del que te libertaron, sino para quién trabajaban sus reyes. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos durante este video deben ser tomadas como referenciales. Nosotros no tenemos la verdad absoluta acerca de ningún tema. Hoy es 16 de junio del 2019. Como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador quien les habla. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena. ¿Y qué carajo? Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Yo fui el otrora espíritu que animó al rol de uno de los grandes libertadores de América, San Martín, antiguo espíritu. Mi general San Martín, bienvenido al Mensajero Solitario. Habla con Omadón a través de Carolinus para una entrevista en el siglo XXI. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Has intencionado mi último rol como espíritu. Es muy bonito recordar aquellos momentos en que era un espíritu que disfrutaba seguir las doctrinas de los hombres, las doctrinas de los seres encarnados y la estimulación de la alta protección. Soy un ser que disfruta de la alta protección. Qué bueno, de eso nos hablarás a lo largo de esta entrevista, mi querido libertador. Te recordamos mucho en este presente donde gozas de muchas estatuas, plazas, renombre y estás en las lecciones de los colegios de estos 3 países. Eso me tiene, aunque me halaga, me tiene sin cuidado de que los egos no son muy fuertes. Naciste en Yapeyú, Río de la Plata, Argentina. Hiciste carrera militar en el regimiento de Murcia. Serviste a las filas de España durante las guerras contra los franceses en 1808. Combatiste en la batalla de Bailén contra los ejércitos de Napoleón que habían invadido la península. Fuiste de los primeros en cruzar la cordillera de los Andes para libertar Argentina y Chile. Posteriormente libertaste el centro del poder español radicado en Lima. Le otorgaste la ciudadanía peruana a los indígenas a partir del 28 de julio. Nadie nace esclavo en el Perú, fueron una de tus frases. Nunca quisiste ser un dictador. Fuiste el creador del primer modelo de bandera peruana, así como su himno, y fundas la primera escuela nacional durante tu protectorado, dejando los cimientos de la estructura básica del Estado, tal como lo conocemos en el presente. Recibiste el título en vida del protector del Perú, para luego convertirte en el fundador de la libertad del Perú. Para el día de tu último discurso en Argentina, te consideran un ser muy especial y se te llama el padre de la patria, y entre otras etiquetas, el libertador de América o el santo de la espada, hasta fallecer a los 72 años de edad. Sí, Bastantes fallecí. logros. Sí, fallecí de una edad muy madura, teniendo en cuenta la época. Sí. Sí, protegí y fui protegido. Mis acciones en ese rol, fueron armoniosas y acorde a mi naturaleza. Llegaste a los 72 años y viviste casi el doble de la edad que tus colegas de la época, que también andaban en lo mismo libertando otras regiones. Sí, ellos debían seguir su camino como espíritus. Yo terminaba mi camino como espíritu.
Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, mi querido San Martín, de hecho, hiciste parte del ejército español y decidiste unirte a la causa libertadora latinoamericana. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo, primero que todo, mi esencia de manera indirecta, sin ser consciente de eso. Seguía mi misión y era efecto de mi tendencia. Por supuesto, seguía también una doctrina creada por hombres de una sociedad un poquito incomprendida quizá, pero dirigida por unos sabios seres espirituales angélicos encarnados en esta sociedad de cual pocos tenían acceso y que me ordenaban de alguna forma y me guiaban cómo debía comportarme a propósito de las decisiones que debía tomar en pro de la liberación y de la protección de una gran cantidad de espíritus encarnados que estaban siendo menos favorecidos que el resto de la humanidad encarnada en el planeta Tierra. Entonces fuiste protegidos por ángeles encarnados, ¿eso es lo que me das a entender? Sí, estaba siguiendo la línea de ellos. Muy bien, sabemos que son muy importantes en estas misiones, damos fe de eso. Pero ¿qué fue lo que a ti te motivó personalmente para participar en la campaña libertadora? ¿Por qué encarnar? Cuando encarnas estás sujeto a las vicisitudes y al azar y a las circunstancias de lo que sucede en el mundo físico, donde nadie tiene influencia, nada espiritual tiene influencia, a excepción quizá de la causa-efecto del Dharma y el Karma, pero no de la voluntad ni de Dios, ni de los ángeles, ni de los demonios, ni de ninguna entidad. No influyen absolutamente nada en estas partículas que se mueven alrededor. En cambio, yo tenía este gran orden para cumplir una misión específica, o muchas misiones, pero específicamente en este rol, y debía despertar espiritualmente y mentalmente, aunque al principio pareciera que estuviera en un bando diferente, y poder así encontrar y tener un momento de lucidez mental en mi vida, de conocer a las personas correctas, de instruirme con las personas correctas y de encauzarme en el lado correcto de la historia. Y ese lado correcto de la historia fueron mis acciones que desembocaron y terminaron con todos los frutos que pasaron subsiguientemente a partir de una decisión libertadora de liberar, valga la redundancia, a los sectores más oprimidos y más desfavorecidos, no solamente de mi país, pero también de los otros países, y más que todos los que colindaban con el mío, que eran Perú y Chile. Cuando le hicimos esta misma pregunta a Santander y Simón Bolívar nos contestó que lo motivaba a ellos eran los altos impuestos de la colonia. Egos, Tú también egoicos. Ellos son espíritus básicos. Son espíritus básicos. Cada uno unos tenían sus ideales, otro tenía su egolatría, pero son espíritus básicos. Y eso no tiene nada que ver con que sean buenos o malos. A mí me pareció mejor ser humano, quizá Santander. Bolívar tenía muchos apegos, tenía una cantidad de errores que lo noté el día que lo conocí. Entonces, yo voy más allá. Yo tenía una misión, digamos, más altruista, más pensada en la protección de los más oprimidos. Quedarme en la idea de continuar más allá de lo necesario hubiera sido peligroso tanto para mi gente como para mí como persona y para mi misión. Ellos marcaban sus objetivos en sus ideologías, que quizá te explicaron cuando estuvieron aquí en este cuerpo, receptáculo Carolinus, explicándoles a ustedes, y te justificaron quizá el porqué de sus acciones en sus palabras. Pero yo, al contrario de ellos, mis acciones van más allá de una doctrina o una razón egoica. Lo que yo hice, lo hice en pro de un sentimiento de empatía por el semejante, sin importar si sacaba un beneficio o no sacaba un beneficio. Y cuando mi corazón me dijo hasta aquí llegaste,
o hasta aquí debes hacer las cosas, hasta ahí las hice sabiamente. Muy bien, no nos adelantemos tanto, mi querido San Martín. Cruzar la cordillera de los Andes con un ejército es una proeza que nadie había intentado antes para la época. Sí, obviamente utilicé algunas formas o estrategias poco convencionales para lograr mis objetivos, ya que mi propia esencia me impedía, protectora por supuesto, me impedía tomar medidas drásticas o facilistas para lograr un objetivo. Trataba de proteger incluso al enemigo. Entonces todas mis acciones fueron, si bien es cierto, motivadas por un movimiento independentista, revolucionario, también es cierto que tenía un alto sentimiento de empatía por el semejante, aunque fuese tu enemigo. Sé que es inevitable, o fue inevitable con estas estrategias, por muy novedosas que sean, la pérdida de vidas humanas, pero ya eso es algo que se sale del control, primero que todo, y segundo, que yo conscientemente no era consciente de esto. Yo en mi conciencia de ser humano encarnado también estaba dispuesto a matar, y de hecho lo hice, pero inconscientemente sentía aún esa empatía por el enemigo. Entonces por eso actuaba de una manera novedosa en mi estrategia militar. Quizás te refieras a el fuerte real Felipe que tienes enfrente de ti. Parece que defendías mucho la vida humana. Por ejemplo, cuando te tomaste la fortaleza real Felipe en el Callao, en Perú, lo sitiaste por completo hasta dejarlos sin comida. Días después ellos mismos se rindieron, ese remanente español que estaba ahí, y te tomaste sin disparar ni un solo sitio esta fortaleza. Sabia estrategia militar. Y eso explica, en mejores palabras, lo que tú estás diciendo con estas acciones, la idea que intento manifestar a través de este receptáculo, a propósito de la empatía humana, de la empatía hacia el ser humano, de la empatía al enemigo, que a la hora del té no eran nuestros enemigos, eran súbditos también de una corona, y que obedecían órdenes de una corona. Y así lo veía yo, porque yo tuve mucho mundo en este rol. Había estado en Europa, sabía perfectamente cómo funcionaba la monarquía y en base a qué tomaban sus decisiones. Solo en el campo de batalla los hombres eran mis enemigos. Una frase muy sabia. Quiere decir que solo en esa área podrías tocar su vida. Es correcto. En otro contexto no. En otro contexto no. No, jamás. Nunca. Nunca. Parece que eras un hombre de honor. Totalmente. ¿Cuál era tu relación con el gobierno inglés de la época? Era muy buena con la élite escondida del gobierno inglés. O de la élite inglés. Porque estaban motivados o estaban dominados de cierta forma, aunque no lo crean, por la misma sociedad que yo seguía, secretamente. Todos en el fondo, incluso dentro de la élite española, en el fondo, muy conspirando muy secretamente contra ese gobierno visible en Francia, contra ese gobierno visible en España, contra ese gobierno visible en Inglaterra. Conspiraron. Y esto nunca lo supo Bolívar y nunca lo supo Santander. Conspiraron para que el movimiento independentista se fortaleciera en toda la región y en todo el continente. ¿Ah, sí? Correcto. ¿Por qué hacer eso? O sea, ser los invasores y a la vez querer que se independizaran. ¿Para qué? Sí, para crear un nuevo mundo. Precisamente para crear un nuevo mundo, sí, en América. Y si era posible, más países menos desarrollados que otros, porque entre más independencia haya y más pobres sean, porque son países que están comenzando bajo la influencia de Europa, porque todos los países de América son lo que son gracias a la influencia de Europa, de todos los países de Europa. Antes de Europa, América no era sino una selva. Cuando es descubierta, es colonizada por los reyes y es saqueada por los reyes. Y cuando empieza a evolucionar como sociedad, no es independiente, sino que es completamente subyugada a los reyes. Los reyes, en apariencia, siempre fueron puestos y apoyados por una élite secreta de ángeles encarnados y demonios encarnados también. Pero estos ángeles encarnados y demonios encarnados
son anónimos, que son anónimos, por cierto, también fallecen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y cuando mueren, encarnan otro que toma esa posición, que no necesariamente tiene que ser un ángel, sino que es un demonio. Y después se van alternando, y se van alternando, y se van alternando. No siempre son ángeles buenos, no siempre son demonios malos. Pero nada más ellos son los que encarnan en esos cuerpos, porque son intencionados para encarnar en esos cuerpos anónimos. Llega un momento en que es la gran mayoría encarnado por ángeles que deciden conspirar secretamente contra estos reyes sin que ellos lo sepan, apoyando a través de sociedades secretas en algunos casos y a través de dineros traducidos en oro, por supuesto, en otros casos para financiar movimientos independentistas en toda América. ¿Para qué? Para crear una sociedad clonada de la europea, independiente, que está comenzando, que es subdesarrollada, porque apenas está comenzando, que necesita ser esclava ya no de unos reyes, sino de un sistema de deuda, con su propia moneda que es, por supuesto, inferior al poder de la moneda europea, que es superior. Y como están tratando de clonar un sistema económico y un sistema social europeo instaurado en América, independiente, ya una vez lejos y fuera de los españoles, una vez lejos y fuera de los reyes ingleses, españoles, entonces, para que esa sociedad se fortaleciera, necesitaba un sistema de préstamos o un sistema de inyección económico para crear un nuevo mundo occidental en América, clonado del sistema europeo. Entonces es cuando, con el tiempo, se acaba el poder de los reyes y empieza un nuevo sistema. El sistema bancario existe hoy día y que ha sobrevivido hasta la fecha, y por eso los países que existen en América del Sur, que existen en América del Norte y que existen en América Central, pero mucho más lo de Central y del Sur, son lo que son, precisamente por esa conspiración que hubo entre estas élites y sociedades secretas que conspiraron para que se liberaran de los reyes, se fortalecieran como sociedad y empezara un nuevo mundo que evolucionara lejos de una doctrina incluso religiosa que creía que debía dominar a sus reyes, porque esos reyes supuestamente, según la doctrina y el implante religioso, son hijos de Dios, que impedían un progreso cultural, que impedían un progreso científico, médico, entre un sinnúmero de avances que eran necesarios. Por eso, esa gran conspiración para reemplazar un sistema esclavista por otro mucho más condescendiente, que es el del sistema de la deuda. Porque con el sistema de la deuda, o el sistema económico capitalista, el hombre es más libre, aunque no lo parezca, o el ser humano es más libre, porque gracias al sistema deuda o al sistema económico de la moneda se puede financiar una gran cantidad de cosas, entre esas los avances tecnológicos, los avances médicos, los avances científicos, y era la única manera de separar la doctrina religiosa de un orden social que existía en América en ese momento. Mientras existiera esa influencia religiosa cristiana, más que todo, nunca iba a haber un avance en ningún campo de la ciencia y de la tecnología, de los cuales estos ángeles encarnados tenían, por supuesto, la visión. El ángel protege. La única manera de proteger al ser humano es a través del dinero, solamente a través del dinero. Debía conspirar para que esto sucediera, y esa fue la estrategia que se usó en esa época. General San Martín, entonces yo intuyo que lo que me está diciendo, que es un punto de vista bastante más profundo y hasta espiritual de lo que conocemos de la historia, como simples batallas y héroes y villanos. Es que conmigo no vamos a hablar de batallas, porque yo tengo una etiqueta que pareciera que hubiese sido una profecía. San Martín. Ok, pero déjame hacerle la pregunta. Sí. ¿Qué ganaba Europa? ¿Qué ganaba Europa financiando estas independencias de todos estos países? ¿Acaso esto era un plan
pareciera que fuera un plan diseñado a largo plazo. No parece que fuera solamente para esa época. Fue un sistema diseñado a largo plazo por esta élite anónima de ángeles encarnados para proteger a la raza humana de lo que venía en el futuro. Si eso no sucedía, la misma América hubiera estado bajo un yugo de reyes europeos totalmente dominados por una iglesia, creyendo ellos que eran elegidos por Dios para ser rey, y el mismo implante religioso iba a impedir cualquier avance tecnológico, ni avance económico o médico, o cualquier avance que hubiese sido positivo para la humanidad en cuanto a la protección de la sociedad. Gracias a los avances médicos, el ser humano ha logrado vivir casi hasta los 100 años, ha logrado acabar con muchas enfermedades y un sinfín de cosas que hubieran sido imposibles si la independencia no se daba. Había que quitarle el poder a los reyes, tanto en América como en el mismo Europa, como efectivamente sucedió después. Por eso mi parte encarnada comulgaba con un sistema de gobierno donde, si bien es cierto, permitía la existencia de los reyes, realmente ni el rey ni la reina iban a tener ninguna influencia en las decisiones de gobierno ni en las decisiones de Estado, tal como sucede hoy día en Europa, en el siglo donde ustedes están viviendo. Si bien es cierto, ellos existen, no tienen ninguna influencia en las decisiones del Estado, ni en las decisiones del gobierno. Son una figura decorativa. ¿Se me entiende? Porque la conspiración no solamente existió en América, sino también en Europa. Es decir, se dio una conspiración, y si revisas la historia te vas a dar cuenta que la escalada independentista viene exactamente, tiene un patrón sistemático de la misma época. Sí, a partir del 1810 todas las independencias latinoamericanas empezaron sincronizadas. Exacto, sincronizadas porque era un plan. Y después, cuando se le empieza a quitar, porque primero debes quitarle el poder a los reyes, primero en la influencia de afuera, como cuando se perdió la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque se les fue quitando la influencia y el poder en los países que dominaban, y se fueron achicando y achicando y achicando hasta que nada más quedó el punto que significaría la misma Alemania. Fue el último país que cayó. Entonces la estrategia es parecida. Primero se le quita la influencia a los reyes europeos en América, y por último se le quita la influencia y el poder dentro de la misma Europa, en sus mismos países. Y así fue, poco a poco, con paciencia. Llevó muchos años, y por eso existe la sociedad como existe actualmente, hasta llegar a eso. ¿Qué hubiera pasado, San Martín, si no hubieran conspirado desde Europa para estas independencias latinoamericanas? ¿Qué hubiera hecho la iglesia con estos pueblos latinoamericanos? No hubieran avanzado en absolutamente nada, en medicina, ni en ciencia, ni en tecnología, en absolutamente nada. Hubiera sido lamentable, honestamente. La única manera de proteger, de darle protección a la humanidad, era darle el dinero correcto a ciertas personas elegidas para tal fin y usarlas si es el caso, como es el caso de Santander, de Bolívar, entre otros, y usarlos en base a su ideología para lograr esta liberación. Una vez lograda esta liberación, ya era mucho más fácil para estos pueblos escribir su propia historia. No te digo que la conspiración hubiese salido 100% como estaba planeada, pero sí, por lo menos, el 80% del objetivo se cumplió. Y lo más importante, quitar la influencia de los reyes y de la iglesia en toda América y eventualmente en Europa. Cuéntame una cosa, me estás hablando de hace 170 años, pero en este presente siglo XXI, ¿también existe el mismo plan de quitar la influencia de la iglesia en el continente? Sí, el plan todavía existe. Sí. ¿Por la misma razón? Por la misma razón. De hecho, la iglesia, en tu época, debería tener menos poder que en mi época. Posiblemente tenga menos, sí. Sí, por de lo hecho, está más dividida. Por lo menos en las decisiones de Estado. Trata de meter la mano cada vez que puede. Pero no tiene la misma influencia. Sí, y siempre defendiendo al más fuerte. Yo sé que aún tratan de lavar el cerebro a algunos políticos que
que se oponen de pronto a la investigación de células madre o otro tipo de investigaciones, pero eventualmente van a perder la batalla porque la conspiración todavía existen ángeles que encarnan en ciertas élites secretas, que son anónimas y que nunca van a saber quiénes son, que van a intentar financiar estos proyectos que sirven para proteger a la humanidad, porque es que esa es la esencia del ángel, de los ángeles, es proteger a la humanidad. El ángel protege, pero no de la manera en cómo piensan los seres humanos, o como te ha enseñado la iglesia, como les ha enseñado las doctrinas espirituales o religiosas. Ellos protegen dándole el dinero a la persona correcta o a la entidad correcta, o a los movimientos correctos. Igual hacen los demonios. Le estoy mostrando la foto de su mejor amigo José María Aguado, quien fue el hombre más rico en Francia. Sin embargo, coincidían en aspectos como la honradez y las intenciones en la rectitud y la limpieza de la conducta. Esta fue la persona que te acompañó gran parte de tu tiempo de exilio en Europa y fue la persona que te protegió y te dejó su fortuna al morir. ¿Acaso Alejandro Aguado era uno de esos ángeles encarnados? Si estuviéramos en esta época, te mentiría, pero no te lo voy a mentir, ya no hay nada por qué no hacerlo. Sí, él era un ángel encarnado. ¿Él era parte de esta élite invisible o...? Bueno, tan invisible no era porque lo tienes identificado, pero no era el más poderoso, económicamente. ¿Era tu gran amigo? Sí, por supuesto. Se dice que el día de tu muerte, el reloj que tenías en la habitación se detuvo exactamente a las 3 de la tarde. ¿A qué viene esa coincidencia? Sincronicidades, sí, sincronicidades, cosas del mundo espiritual. No pudiera explicar exactamente cómo, porque eso pertenece al tema numerológico, pero son sincronicidades del universo. Tengo entendido que te iniciaste en la logia de la masonería en la zona de Cádiz, España. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto que tuve primeros contactos allí. Correcto. Y ahí supe de la conspiración, junto con la logia de los ingleses y junto con la logia de los franceses. ¿Y la logia Lautaro? Sí, también. Muchas logias. Cada logia tenía su propia sublogia, que era con las que yo trataba. Sin embargo, esta logia Lautaro me llama la atención porque la logia Lautaro fue una organización fundada en 1812 por revolucionarios hispanoamericanos, principalmente argentinos y chilenos, con el objetivo de coordinar acciones para el establecimiento de la independencia de las colonias españolas en América y sobre la base de los principios del liberalismo y establecer un sistema de gobierno republicano y unitario. La logia Lautaro era una rama de la llamada Logia Gran Unión Americana, Logia de los Caballeros Racionales, fundada por el prócer venezolano Francisco de Miranda en Londres en el año de 1798. Dentro de sus principales miembros de la logia se encontraban principales libertadores del cono sur de América como José de San Martín, Manuel Belgrano, los chilenos Bernardo O'Higgins, Ramón Freire, por mencionar algunos. ¿Qué relación tenía esta logia con las palabras que me has comentado al principio? Sí, es que cada logia tenía sus sublogias, o decir, o sus subsociedades secretas que se movían de manera independiente, pero coordinada con las otras sublogias que estaban fuera de esa misma que mencionas. Es decir, estamos hablando de sociedades secretas dentro de la misma sociedad secreta. Hay algo que no entiendo. Sí. Santander también era masón y hacía parte de estas logias, y una de sus frases que lo hizo famoso es: ninguna logia está por encima de la patria. ¿Las logias estaban por encima de la patria para usted también o no? Sí, estaban por encima de la patria, pero estoy hablando de la sociedad secreta dentro de la sociedad secreta que era la que yo verdaderamente seguía. ¿Para quién trabajabas tú realmente? Para estas sociedades secretas dentro de las sociedades secretas. Ajá, pero bueno, Bolívar también decía que trabajaba para sus logias masónicas y eso, pero la respuesta que tú me das... Pero Bolívar no conocía de estas sociedades secretas dentro de las sociedades secretas, ¿me entiendes? Ah, ya, era más superficial. Exacto. Ok, hablemos de este encuentro con Bolívar. ¿Qué pasó en esa entrevista con Bolívar cuando lo conociste en Guayaquil? Se dice que tú le propusiste ser el segundo de él, pero parece que no había lugar para los dos en América. Ok. La propuesta la hice porque ya la tenía planeada. Tenía que decírselo. Fue más como un protocolo por hacerlo, pero desde que lo conocí sabía que no iba a haber empatía. Los rumores eran ciertos,
Yo no pretendía ni fui una persona que prejuzgara, a pesar de que me llevaran historias o lo que ustedes llaman chismes o rumores. No iba a ir predispuesto con él, no fui predispuesto con él. Pero cuando lo conocí, le dije lo que le tenía que decir, porque estábamos en una misma causa, una campaña libertadora. Pero resultó, mi querido amigo, que cuando lo vi y lo conocí, le estreché sus manos y conversé con él, sí era la misma persona que el cual los rumores me habían dicho. Es decir, estos rumores no eran falsos. Debo decir lo que me equivoqué. Me equivoqué porque no quería ir predispuesto. Y me di cuenta que era una persona que iba a perder el control. Que estaba perdiendo el control. Tenía muchos apegos, muchos egos. Muy superficial. Totalmente contrario a mi modo de ser. Entonces yo dije, de aquí para adelante lo que va a haber es corrupción. Ya mi misión es hasta acá. Hasta aquí llego. Esto aquí adelante van a haber conflictos internos, van a haber guerras de egos, van a haber guerras internas y yo no sirvo para eso. Me voy para mi casa. ¿Es cierto que nunca lograste que Simón Bolívar te mirara a la cara durante esa reunión en Guayaquil? Sí, es totalmente cierto. Totalmente cierto. Él sabía que mis intenciones eran totalmente altruistas y creo que eso, no quiero parecer mala persona, pero creo que se dio cuenta que yo podía ser mejor que él y que podía quitarle protagonismo. Y quizás hasta me vio como una amenaza. Y yo no voy a meter en una guerra nada más porque un hombre por capricho me ve como una amenaza basado en sus sentimientos egoicos. Entonces claro, yo mejor no voy a cazar guerras con una persona con la que no me interesa cazar una guerra. Yo cazo una guerra para la protección de la gente que está menos favorecida. Yo no voy a cazar una guerra por un hombre que me quiera matar eventualmente porque cree que yo soy mejor que él y que puedo quitarle protagonismo. Eso me parece una estupidez. Cuando le hicimos esa pregunta a Bolívar que qué pasó en esa reunión, dijo que te amenazó de muerte. ¿Qué tan cierto es esto? Me amenazó de muerte. Él dijo eso. Sí, que te amenazó de muerte, que si no hacías lo que pero él con, te con pedía... su mirada con su mirada me amenazó de muerte, eso sí es cierto. ¿Pero textualmente te lo dijo? No, con su mirada me amenazó de muerte. Te lo dijera porque me vio como una amenaza, lo que te estoy diciendo. Pero entonces, ¿qué fue lo que se habló en esa reunión? Porque después de esa reunión tú empezaste tu camino al exilio. Por eso quisiera que me des más detalles de lo que plantearon ahí cada uno. Realmente mi historia es la siguiente. No me dijo directamente que me amenazó de muerte, como dice él. Pero sí sentí la hostilidad en su mirada. Sí sentí que yo podía ser una piedra en el zapato. Y por supuesto, mis asesores me dijeron en base a una historia, a un cuento, que no sé si es real o no y nunca lo supe, de que él mencionó y dijo a uno de sus asesores en el oído y que uno de los que estaba conmigo lo escuchó, que dijo, a este hay que matarlo. Pero te voy a ir más allá aún. Las palabras exactas fueron, a este hay que matarlo también. No sé a quién mató, nunca lo supe y no me interesó saber. ¿A quién más mató? No sé, pero así dijo. Según mi fuente, a este hay que matarlo también. Sí, te entiendo. Yo tampoco me pondría a discutir con estos aires de gloria que quería tener él, sino que se fuera él con su gloria. Mirar a ver qué va a hacer. Y así lo fue. ¿Cuál era el tipo de gobierno que tú esperabas implantar para Perú? Un gobierno republicano, donde eligieran las mayorías, donde existiera la figura decorativa del rey, porque él debería respetar la coexistencia de las logias masónicas con los reyes, pero que esos reyes no tuvieran poder en las decisiones del Estado, ni en las decisiones del gasto público, sino que esas decisiones estuvieran perfectamente dominadas bajo el yugo de los gobernantes. ¿Qué opinión tenías tú en la época de la Gran Colombia? ¿Y por qué no estuviste interesado? No, me pareció un movimiento interesante, pero no estuve interesado porque mi interés nada más era en la libertad y en la protección del pueblo y que darles las herramientas para que ellos mismos evolucionaran y escribieran su propia historia. Pero realmente no quería meterme en esta empresa porque ya era, lo que te dije, una guerra de egos. En eso se iba a convertir la Gran Colombia, en eso se convirtió de hecho,
una guerra de egos y conspiraciones entre ellos mismos. No es lo mío, no soy yo. Sí, se peleen ellos. En tu carta de despedida, de hecho, en tu carta del 20 de septiembre de 1822, escribes una carta al pueblo peruano que se repartió en las calles de Lima que decía: presencié la declaración de la independencia en los estados de Chile y Perú. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho guerra están hechas. Hacer una independencia y dejar a su voluntad la elección de los gobiernos es mi misión. Estoy aburrido de escuchar que me quiero hacer soberano y siempre estaré dispuesto a hacer el último sacrificio por la libertad del país. Son palabras ciertas. Ok, entonces esa es la razón por la cual en las guerras posteriores a tu exilio no quisiste involucrarte y te mantuviste al margen. Sí, hice lo que tenía que hacer y adiós. Como dicen, ir a casa. A disfrutar de lo que resta de vida para poder desencarnar y adquirir mi nuevo título. ¿Tienes algún nuevo título espiritual? Sí, soy un ángel. Ah, te convertiste en ángel. Sí. Bueno, No, un ángel desencarnado. Un ángel desencarnado. Qué bueno. Dichosos los países Perú, Chile y Argentina que tienen un verdadero ángel en su historia. Era la etiqueta, era el protector. Esta pregunta nos las deja nuestro amigo Juan Manuel Reynoso. Durante la década de los 80 existió un actor americano que simpatizó mucho con Argentina, logrando irse de hecho a vivir allá, y que guardaba muchas semejanzas contigo. Este actor se llamaba Guy Williams, muy famoso por protagonizar la serie del Zorro como Diego de la Vega, y José de San Martín fue un excelente esgrimista, igual que él. Estudió en España, igual que Diego de la Vega, luchador por las causas justas, igual que el Zorro. José de San Martín volvió a América, igual que Diego de la Vega. Entonces me queda la pregunta, ¿acaso tú tuviste alguna encarnación como Guy Williams? No. ¿Te encuentras encarnado actualmente? No. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a estos 3 países que tuvieron el orgullo de tenerte como su libertador y protector? Sigan escribiendo su historia. Les di el regalo de la libertad para que se protejan a sí mismos y protejan a los demás si pueden. Nunca tengan miedo de juzgar a sus gobernantes y de enjuiciarlos si es el caso, si atentan contra su libertad. Porque los gobernantes están llenos de egos. Hay que luchar contra el ego. El ego es el mal de la sociedad. Y el ego de un gobernante es el mal. Es el fracaso y la ruina de una sociedad occidental libertaria. Te retiraste como los boxeadores y eso me gustó. Un abrazo para ti, mi querido general San Martín. Es un orgullo tenerte en los símbolos patrios de estos 3 países. Que viva Argentina, Chile y Perú. Muchas gracias. Adiós. Una versión de la historia que nunca nos había contado nadie antes. Sí, dimos con una entidad especial, muy avanzada. Santander mejor que Bolívar y San Martín mejor que Santander. Y por supuesto que Bolívar, claro, sí, en cuanto a sus valores y principios y sus motivaciones para hacer lo que hicieron. Sí, claro, teniendo en cuenta que, bueno, era un espíritu, ese fue su último rol como espíritu. Sí, desencarnó y pasó a ser ángel, mientras que Santander y Bolívar siguen siendo espíritus. Bolívar como el presidente George Bush, recién fallecido, y Santander, bueno, no sabemos en qué anda Santander. Muy interesante esta versión de la historia, Carolinos, porque ya esto explica muchas cosas de por qué la iglesia ha perdido tanto poder en los últimos años y ya no es como era en la época de Simón Bolívar y su compañía. Sí, bueno, la iglesia siguió, bueno, una cosa que no esto yo lo sé yo como Carolina. La iglesia siguió teniendo poder incluso después de la independencia, cuando empezaron ya las sociedades
que existieran los países. Creo que hasta hace 30 años la iglesia tenía mucho poder, pero fíjate, fue perdiendo, fue progresivo. Lo que pasa es que fue muy lento, porque ese proceso, según entendí, todavía se está dando. O sea, la pérdida progresiva del poder de la iglesia es consecuencia de la libertad, de la conspiración que hubo para quitarle el poder a los reyes. Los reyes tenían ese título porque la iglesia decía que eran hijos de Dios. Y ellos se lo creen. Que eran elegidos por Dios, y ellos se lo creían desde tiempos inmemorables, desde que existen los reyes. Bueno, desde que existen los reyes después del concilio de Nicea, ¿no? Sí. 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 Sí, ellos le colocaron la etiqueta de hijos de Dios y bueno, se la creyeron de aquí para adelante esos siguientes 1500 años después. Sí, exacto. O sea, es decir, que incluso la fragmentación de la iglesia hoy día es prácticamente consecuencia de la conspiración que hubo para libertar a las Américas y para quitarle el poder a los reyes en las decisiones de estados en Europa. Sí. Porque de hecho la reina Isabel no tiene ninguna influencia sobre el gobierno inglés, y el de España. El rey de Asturias de Borbón de España no tiene ninguna tampoco influencia sobre las decisiones de Estado de España. Entonces tiene sentido todo lo que hizo San Martín en esta sesión de hoy, tiene sentido como no tienes idea. Y es un plan diseñado a muy largo plazo, como todas las élites que diseñan a largo plazo. Y ese plan todavía existe, es decir, todavía se está dando. Sí. La iglesia se sigue fragmentando cada vez más y más. Lo que pasa es que nacen otras iglesias más pequeñas, las que llaman iglesias de garaje. O sea, el objetivo de una forma u otra se logró. Interesante. Me gustaría conocer la opinión de alguna entidad de la iglesia que esté vinculada, a ver si ellos conocen de este plan y qué están haciendo al respecto para no perder el poder, porque los intereses de ellos es mantener el poder. Sí, es verdad. Increíble, bueno, muy interesante la entrevista, ojalá tenga bastante atención. No esperaba que se fuera esto por el lado religioso, ni que tuviera un trasfondo tan profundo, sí, espiritual, un verdadero ángel encarnado. O sea, felicitaciones a estos países que tienen un verdadero ángel encarnado en sus billetes, en sus símbolos patrios, mientras que nosotros tenemos que conformarnos con Simón Bolívar. Pero fíjate, le decían San Martín. Bueno, de pronto le decían San Martín por otra cosa que yo ignoro. Pero fíjate, tú lo sacas en las etiquetas, San Martín. Mira cómo está todo sincronizado. Y mira cómo le decían protector. Sí, el protector del Perú. Sí, en vida. Sí, en vida, por eso. O sea, lo que son las sincronicidades Te acuerdas que en el mundo espiritual no hay tiempo ni espacio. Sí. O sea, él tenía esa etiqueta desde antes de ser ángel. Pero son sincronicidades del universo. O sea, son las pequeñas claves. El mundo espiritual es muy sutil. O sea, eso no lo vas a encontrar tú en la historia, lo vas a encontrar es acá en el Mensajero Solitario. El lado espiritual de la historia, solo aquí.